Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy estaremos realizando esta calabaza para decorar ahora en otoño. Está realizado con globo, papel maché. Este es una tetera en forma de calabaza. Aunque este no lo grabé en cámara, tiene con su tapa. Aquí también lleva botella plástica, servilleta de papel, como también lleva papel de revista. Los materiales también tenemos en casa y muy fácil de realizar. Estos son los materiales. Estaremos utilizando un globo. Esta es una R9. Vamos a estar ocupando también revistas. En mi caso ya tengo así en trozos. También estaré ocupando servilleta de papel de cocina. También estaré utilizando esta cuerda de piola. Pueden utilizar también de cabuya o en estambre que sea gruesa. Esto me ayuda a sostener muy fuerte. Voy a estar utilizando pinturas de todos los colores. En el momento tengo blanco. Voy a estar eligiendo entre blanco, naranja o color marrón. Necesitamos bastante pegamento blanco. Voy a estar ocupando también esta cinta de papel. Vamos a estar haciendo de esta manera bastante servilleta. Papel higiénico también puede servir, o si no, revistas, lo que tú tengas en casa, así en trozos. Ya teniendo todo esto listo en trozos, estaremos inflando o le vamos a poner el aire. Ahora vamos a estar sujetando con este mismo alrededor. Ahora vamos a sujetar la cuerda. Voy a estar realizando de esta manera a todo el contorno, tratando de que salgan las partes de la calabaza. Vamos a hacer así, pero voy a ayudarme con una cinta que me ayude a sujetar. La primera cuerda tiene que estar más larga para poder ir amarrando. Entonces aquí ubico una cinta. Entonces la primera voy a amarrarla de esta forma. Luego hago un nudo aquí. Luego, después de que esté sujeta ahí, la llevo hacia acá. Hago otro nudo acá. Al comienzo es un poquito tedioso, pero hay que tenerle paciencia. Así. Luego la llevo sacando el otro extremo con mucho cuidado, sin que la vayamos a desinflar el globo. Cuando llego aquí, la voy a sujetar. Bueno, aquí ya tengo listo. Así es como quedó. Entonces ahora vamos a estar ubicando la cartapesta. Vamos a estar mezclando el pegamento blanco con un poquito de agua y estaremos ubicando sobre el globo de 5 a 6 capas. Luego dejaremos secar esto, no al sol directo, sino bajo sombra, porque si ubicas directamente al sol se va a explotar el globo y te va a dañar el proyecto. Así que esto bajo sombra. Entonces estaré ubicando esas capas que le acabo de decir, de 2 a 5 capas, ¿ok? Para que me quede bien resistente. Voy a estar ubicando primero con la servilleta, luego paso a ubicar encima la cartapesta. Vamos a poner primero el pegamento, luego iremos ubicando la servilleta y después así como les menciono. Ya si ustedes quieren ubicar más capas, lo pueden hacer a su manera. Aquí les enseño donde ya tengo totalmente seco. Logré ubicar 7 capas de papel de revista. Ahora voy a pasar a explicar cómo vamos a hacer el tallo y la parte de las hojas. Para realizar el tallo vamos a utilizar una varilla
de papel. Ponemos pegamento aquí. Después de que esté ubicado el pegamento, lo doblamos. Y con la servilleta vamos a poner pegamento y realizamos de esta manera. Ponemos bastante pegamento y vamos a enrollar sobre él de esta manera. Así. Estaré forrando casi hasta por aquí. Espero que hasta aquí me hayan entendido. Luego procedemos a ubicar sobre la calabaza, así. Vamos a poner de esta manera. Ponemos más papel encima para que me ayude a sujetar. Luego la doblamos un poquito hacia acá así y la dejamos secar. Para hacer la parte de la hoja necesitamos bastante trozo de papel, por ahí unos 8 trozos o 10. Unimos capa sobre capa, poniéndolo pegamento, ahí, así. Cuando ya esté todo esto seco, estaremos dibujando una hoja sobre este. Cuando ya esté seco, cortamos. Estaremos necesitando 2 hojas y estaremos ubicando sobre el globo. Bueno, así es como quedó ubicado la parte de las hojas y la parte del tallo. Ya estando todo esto listo, estaré ubicando papel maché realizado con papel higiénico. Aquí ya tengo listo la masa, como ustedes la aprecian. Ahora entonces estaré ubicando pegamento a todo el cuerpo de la calabaza y vamos a ir ubicando esta pasta. Luego estaré dejando secar y después estaremos pintando. Aquí ya le estoy ubicando el pegamento. Si ustedes miran, aquí también está la parte de las hojas. Solo estaré ubicando la masa al cuerpo de la calabaza. Como ustedes aprecian, la masa quedó muy suave. Entonces ahora voy a estar ubicando de esta manera. Una masita muy delgada, no tan gruesa. Regreso cuando ya esté todo seco, pero estaré respetando en la parte de la hoja. Y si me sobra un poquito de pasta, estaré ubicando un poquito nomás, como para resaltar la parte de la hoja. Bueno, aquí les enseño cómo quedó. Ya está seco. Entonces ahora sí estaré pintando. Estaré pintando de color blanco. Así quedó en la parte de las hojas. Este sí estaré pintando en color verde. Espero que les guste, como ustedes aprecian. Ahí vamos dándole vida. Miren, aquí les enseño este. Este es otro diseño. Este no lo grabé, es a base de una botella y bastante papel. Esta es una tetera de calabaza. Tiene la tapa. Esta es otra idea.
Sirve para decorar en la cocina, como para guardar ajos, o si quieres también como un joyero, no sé, ya tú decides cómo realizar. Solamente tiene botella plástica como base allá adentro y alrededor es puro papel. En la parte de la asa son unos canutos de papel o varillas de papel y quedó de esta forma. De esta parte también es de papel. La tapa sí es de una pasta y se logró ubicar en cartapasta. Entonces estaré pintando en color naranja o en color marrón, cualquiera de los dos. Hemos llegado al final. Así quedó en la parte de las hojas, la parte de su tallo. Y ahora esta tetera en forma de calabaza. La parte de la tapa. Ya listos para decorar, ahora en otoño. Estaremos viendo en un próximo video.